Cuando no pones atención a lo que está pasando ahora, vives en el pasado o en el futuro, generando pensamientos que te conectan a las emociones de lo que te pasó o de lo que temes que no ocurra. Y como en la mente no existe el tiempo, ella no puede distinguir si lo que piensas es antiguo o nuevo. Y como consecuencia, te mantiene en esa situación todo el tiempo, reviviendo esas emociones que hoy te causan sufrimiento. Lo peor es que esto genera cambios estructurales en ti. Tu cerebro va creando conexiones en base a esa información y complica la sanación de esa situación que hoy te tiene estancado. Hace muchos años se consideraba que el cerebro terminaba de formarse a cierta edad y luego no era posible cambiarlo. Ahora se conoce que se puede moldear y se pueden crear nuevas conexiones neuronales, lo que te permitiría construir esa salida que tanto esperas para liberarte de lo que hoy te atormenta. Mindfulness o atención plena es una técnica científicamente comprobada que puede darte esa oportunidad. En el episodio de hoy, nuestra invitada te invita a observar la naturaleza de tu propia mente y dejar de vivir en piloto automático, haciéndote responsable de generar ese cambio que tanto anhelas. No dejes que la mente te lleve. Hola a todos, hoy nos acompaña Andrea Pareja, una de las pioneras en el Ecuador, diría yo, de hablar de mindfulness. Y pues ahora está implementando esta técnica en muchísimas personas y sobre todo en personas con adicción, comprobando que mindfulness realmente genera cambios en la estructura de las personas. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Estamos en esta segunda temporada de Trascender. En la primera, Marta Martínez, tu socia y amiga, fue invitada y conversamos sobre lo que era mindfulness. Así que vamos a tratar en este episodio de no profundizar sobre qué es, sino más bien hablar sobre los cambios científicos comprobados que mindfulness, atención plena, genera en el cerebro de las personas. Sin embargo, hagamos un recuento rapidito para quienes nos están escuchando de qué no es mindfulness, ya que hay demasiada confusión con las otras técnicas meditativas que también existen. Mira, para mí hay muchos tipos de meditación. Hay meditaciones con visualizaciones, hay meditaciones en donde repites mantras y hay meditaciones espirituales. La oración es un tipo de meditación. El mindfulness en realidad es poner atención de manera voluntaria en algo específico y sin juzgarlo. O sea, yo pongo atención en la experiencia que tengo en este momento de manera intencional, sin juzgarla. Eso es mindfulness, en pocas palabras. Y cuando hablamos de experiencia puede ser todo, desde estoy estudiando, a estoy meditando en silencio, a estoy comiendo, estoy manejando, todas las experiencias. Exactamente. Incluso poner atención a los sonidos, poner atención a algo que estoy viendo, es vivir el momento en el momento que lo estás viviendo. Valga la redundancia. ¿Y para qué? Mira, ¿para qué? Es porque el cerebro, cuando tú no pones atención a lo que está pasando o sucediendo en el momento presente, tú estás viviendo en otro tiempo. O vives en el futuro o vives en el pasado. Entonces, cuando tú tienes pensamientos de arrepentimiento, de culpa o de algo que quieres que suceda, no estás en el momento presente. No estás en el momento presente, no estás viviendo en el aquí y ahora, el trillado aquí y ahora, que realmente es incluso poner atención a lo que estás pensando. Okay. Nosotros no notamos lo que pensamos, sino cuando ya tenemos una emoción. Cuando tenemos la emoción por un pensamiento que no lo vimos pasar, es cuando uno dice, ¿por qué estoy angustiado? Para eso sirve mindfulness, para poder observar y estar en el momento presente. Cuando tú ves un pensamiento que aparece, estás en el momento presente porque lo estás observando. Claro, y lo dejas ir. Y lo dejas ir. Pero ¿de qué nos sirve, cerebralmente hablando, estar en el momento presente? Me queda claro que si estoy en el pasado, vivo, revivo y me conecto con los sentimientos de una experiencia del pasado. Lo mismo con una del futuro, de ansiedad, hasta incertidumbre, porque no sé qué va a ocurrir, en fin. Pero si yo estoy en el presente, ¿qué pasa en mí que es positivo para mí vivir en el presente? Mira, te voy a hablar un poco de la neuroplasticidad. Perfecto. ¿Ya? El cerebro hace muchos años se consideraba que el cerebro terminaba de formarse a los 7 años de edad. Hoy está comprobado científicamente que hay varias etapas
en donde el cerebro es más neuroplástico que otras. Quiere decir, el cerebro es neuroplástico en todas las edades, pero existen edades en donde el cerebro es más moldeable y es más fácil de moldearlo, que es de los 0 a 7 años. Hay otro momento que es la preadolescencia, luego tienes algo súper moldeable que es en la adolescencia y luego la adultez joven, por decirlo así, que sería como 20, 23 años. Entonces, ¿en qué te sirve estar en el presente? En el que en el momento que tú estás presente estás creando nuevas conexiones neuronales en tu cerebro. Cuando uno dice, por ejemplo, es que tal cosa me da miedo y siempre reaccionas de la misma manera ante ese evento, es porque ya se creó un camino neuronal, el cual, si lo haces repetidamente, se convierte en algo automático. Se vuelve Te genera ese sentimiento pero de inmediatamente. manera automática. Claro. Entonces, yo siempre le pongo el ejemplo cuando hablo con adolescentes. Imagínate que tú aprendes a andar en bicicleta. Cuando tú andas en bicicleta, empiezas a usar rueditas, luego te enseñan a tener el equilibrio y a rodar sin rueditas. Cuando tú ya aprendes, Ya te vas. te vas de largo, pues. ¿Y qué haces? Puedes andar sin manos, puedes subir una pierna, bajar la otra. Pasan 10 años y no anduviste en bicicleta por 10 años y te vuelves a subir. ¿Tú crees que vas a poder andar o tú crees que ya no te vas a acordar cómo andar? Sí, sí puedes. Eso es un camino neuronal muy fuerte, muy fuerte, el cual lo haces de manera automática, igual que cuando tú manejas un carro, no se te olvida más. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con emociones o con emociones, sí, fuertes? Alguien que sufre de ira, alguien que sufre de tristeza. O traumas, por ejemplo. O algún trauma. Cuando ese camino se empezó a crear o se conectaron esas neuronas que crearon esta reacción en tu cuerpo, llega un momento en el que lo haces de manera automática. Entonces, cada vez que ves o te un grillo, pasa, por ejemplo. Ya, un grillo. Cada vez que ves un grillo, gritas, porque la primera vez un grillo se te puso en tu cara, por decirlo así. Cada vez que tú veas un grillo y reaccionas de la misma manera, estás creando un camino neuronal más fuerte que ese camino inicial, esa reacción inicial. Cuando tú la quieres cambiar, tú te enfrentas al grillo y no es que dices, ay, grillo, no te tengo miedo. No, lo que haces es poner atención a lo que pasa en tu cuerpo, poner atención al pensamiento que tienes en ese momento y haces una pausa y lo miras y dices, tengo miedo. Y sales corriendo si quieres. La siguiente vez te enfrentas al grillo y vuelves a observarte y cada vez te va a pasar que vas a mirar al grillo y vas a decir, no lo voy a coger, no lo voy a matar, pero no voy a salir corriendo. Dime una cosa, ¿y este cambio que se da al tú enfrentarte al grillo, por ponerlo de ejemplo, se da porque tu experiencia del presente es diferente frente al grillo que efectivamente ya no te saltó a la cara o simplemente porque te estás observando ese pensamiento tuyo que te generó esa emoción y luego al verla desde afuera simplemente comienzas a cambiarla porque estás observándola como que si ya no la estás viviendo? Exactamente. Lo que pasa es que, mira, hay algo que a mí me sirvió muchísimo saber. La mente, que es distinto del cerebro. Justo iba a ir para allá después. La mente no distingue entre el pasado, entre los pensamientos, no distingue si es real o no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuve una experiencia traumática con el grillo y veo un grillo, mi mente va a sentir y va... Lo que conoció en su momento. Pero lo replica tan perfectamente bien que no distingue. Entonces, ¿qué pasa? Ahí enfrentas a este modo fight or flight, el famoso pelea o huida, que es un modo de supervivencia. O sea, todos lo tenemos. Pero cuando vivimos en ese modo de supervivencia que tú dices, es cuando repetimos patrones, cuando no podemos salir, ya yéndonos un poco más profundo del grillo, por ejemplo, a situaciones traumáticas o a situaciones que nos llevan hacia la depresión, hacia la angustia, hacia ataques de pánico, porque simplemente volvemos a revivir esa situación. Lo que propone Mindfulness es que a través de su práctica nosotros podamos de alguna manera como reconectar o cambiar la estructura de ese patrón ya existente. Exactamente, exactamente. Obviamente no es algo que pasa de la noche a la mañana. Claro, no es que ahorita meditamos y cambiamos nuestros traumas de la infancia. No, esto es como un músculo. Tú vas al gimnasio y te quieres hacer
tuco, haces 3 días, 5, 7, 20 días de pesas y te vas a ver musculoso. Pero si tú dejas de hacer por 3 meses, se te va el músculo. Entonces, el hecho de observarlo es un ejercicio que te ayuda a físicamente crear una conexión nueva. Entonces, ¿qué va a pasar? El cerebro, como tal, se va a reconectar y va a cambiar su forma en el momento en el que tú empiezas a practicarlo, a practicarlo, a practicar esta observación, practicar esto. Cuesta, en las cosas traumáticas cuesta, por ejemplo. En las cosas traumáticas cuesta, pero funciona. Sabes que a mí me parece interesante y por eso estás aquí conversando con nosotros hoy, para que las personas que nos están escuchando se den cuenta que más allá de saber esto, es que de alguna manera se vuelve una responsabilidad en tu vida el conocer que puedes reestructurar el pensamiento, el trauma, lo que te está haciendo sufrir, ese momento difícil por el que todos vivimos y que no es uno, son muchos y que seguirán siendo en la vida, la podemos cambiar y está dentro de nuestra responsabilidad. Es más, justo el otro día veía un TED Talk de un científico al que yo sigo y habla Sabes que me algo, robas las ideas, ¿ah? Ya te iba a hablar de Richard Davidson, justamente. y habla algo súper, a mí me pareció lindo, porque yo creo que todos tenemos la responsabilidad, como dices, de cambiar nuestro cerebro. No digo que las personas que sufren traumas o ataques de pánico no deben ir al psicólogo, no, pero yo creo que esta práctica, primero hoy es considerada una terapia psicológica de 4ª línea y segundo, creo que es un acompañamiento muy importante, porque el hecho de que tú seas responsable de cómo manejar y cómo Llevar tu vida. llevar tu vida es parte de eso, es también conocer cómo funciona tu cerebro. Y familiarizarse con cómo funciona ya es una ventana a tu autoayuda, por decirlo así. A mí no me gusta la palabra autoayuda, pero es una responsabilidad, sí, es una responsabilidad de poder empezar a tú también hacerte cargo de ti mismo. Claro, porque muchas veces nos enfrascamos en estas situaciones dolorosas y decimos, ¿por qué a mí? O ya no quiero que me pase, o ¿por qué se me repite? Pero es que ¿a quién le preguntas? Realmente la única respuesta está adentro. Entonces, cuando encuentras informaciones como estas, te das cuenta que hay otras cosas fuera, que al final no las conocías, pero existen y están científicamente comprobadas. Más allá de la parte espiritual, más allá de los cambios que puedas tener, está comprobado, científicamente hablando, de que estos cambios se pueden dar. Y tú lo has mencionado muy bien con la neuroplasticidad. Entonces, ya las cosas han cambiado. Ya puedes tú generar esos cambios en ti o en la persona que está al lado tuyo, tu pareja, tu padre, tu hijo, alguien que esté al lado tuyo y que tú sepas que necesita tener esos cambios radicales en la vida. Se puede hacer. Ahora, ¿cuántas veces necesitarías tener terapias de mindfulness? ¿Cómo más o menos funciona? Como para poder decir, porque lo decías hace un momento, esto no es de la noche a la mañana. ¿Cómo empezamos y cuántas veces o cómo hay que practicarlo para poder decir, estoy reestructurándome? Mira, nosotros, hablo de nosotros porque tengo un centro que se llama Metaconciencia. Recién empezamos a dar talleres. Nosotros damos talleres de 21 días. ¿Por qué 21 días? A los 21 días empiezas a crear un hábito. Se vuelve un hábito. Lo que hagas se vuelve un hábito. Esta es una práctica que debe ser hecha todos los días. Porque todos los días necesitas conectarte y poder estar, a mí me gusta decir, observando la naturaleza de tu propia mente. Porque si no la observas y no observas las emociones también que tienes, tú vives en piloto automático. O sea, si no observas nada, vives en piloto automático. Y la única manera de poder crear esta habilidad de poder observarte es practicando todos los días. El taller que nosotros damos dura 21 días y meditamos 30 minutos todos los días. Hay estudios que dicen que a las 11 horas de meditación tu cerebro ya manifiesta cambios. Ya están, ya físicamente comprobado. existen, exacto. Ahora, dime una cosa, para que estos cambios, supongamos que estamos hablando con una persona que tiene un trauma específico, digamos tal vez fue víctima de un maltrato, ¿verdad?
El cerebro, ¿cómo sabe que tú estás trabajando solo en ese tema del maltrato y no trabaja en otro trauma infantil, por decirte que puedas tener? ¿Hay esa separación que el cerebro puede hacer cuando tú estás trabajando con alguien, o el hecho de tener la práctica de mindfulness actúa y cambia las estructuras cerebrales que te afectan positivamente en todas esas situaciones complicadas de tu vida, ¿no? Cuando tú haces esta práctica y tú cierras tus ojos, tú lo que haces no es que te conectas espiritualmente, no. Aquí estás cerrando los ojos para observar. Entonces, ¿qué hace esta práctica? Esta práctica utiliza una cosa muy sencilla, la respiración. Entonces, la respiración es tu base y tu ancla para conectarte al presente, al momento, en este momento, ¿ya? Cuando tú te conectas en el momento presente, siempre la mente va a pensar. Eso de que la mente se pone en blanco y no hay Sí, de pensamiento, acuerdo. eso no existe. Así es. La mente tiene alrededor de 50.000 pensamientos al día y nosotros no vemos casi ninguno. Entonces, ¿esta práctica qué hace? Yo me conecto a mi respiración cuando la practico y empiezo a tener pensamientos. Entonces, yo traigo del pensamiento, solo lo miro, no lo juzgo el pensamiento. Entonces, en el momento del trauma, ¿qué pasa? Yo observo el pensamiento y simplemente lo etiqueto. No lo etiqueto como, qué terror me da, no. Lo etiqueto como pasado, porque ya pasó. Y regreso a mi respiración. Entonces, cada vez que tú vas del pensamiento a tu respiración intencionalmente, estás creando una nueva conexión en tu cerebro. Ok, y ahí sí me respondes, porque ese puede ser el trauma que hablábamos de maltrato, pero también puede venir el recuerdo, el pensamiento del trauma infantil. Entonces, afecta positivamente en todos. Pueden venir muchos pensamientos. El otro día, te cuento así breve. Yo estoy dando clases en un centro de rehabilitación de niños drogadictos. Y justo uno de los terapistas salió y me dice, oiga, ¿cómo hago? El otro día me robaron y me dejaron botado afuera de Guayaquil. Y no puedo cerrar los ojos cuando medito, porque él medita con nosotros. Y le dije, es normal, obviamente. Tú estás con algo tan fresco y te cierras los ojos y se te vienen todas las imágenes. Claro. Entonces, yo lo que le recomendé hacer, que es lo que haría yo, es poner atención al pensamiento, mirarlo. Si tengo miedo porque me da miedo, abro los ojos y regreso a la respiración. Porque cada vez, como está fresquito el trauma, porque fue hace 2 días, digamos, lo que haces es que ayudas a que esa conexión no se haga más fuerte, empezando por ahí, ¿ya? Porque cada vez que él salga a la calle, va a sentir que alguien le va a robar. Porque es lo que el cerebro va a hacer y la mente va a hacer. Eso te iba a decir. Y ahí es cuando teníamos en pausa esta pregunta. Expliquemos mente, cerebro, pensamiento, sentimiento. Cómo esto se junta en todo, cómo se diferencia, cuál es el papel de cada uno, que es súper importante para poder comprender cómo reaccionar, cómo actuar cuando cada uno de estos se activa y cuál es la forma de generar esos cambios. A ver, mira, el cerebro para mí es un órgano, es simplemente un órgano en donde están todas nuestras neuronas y las neuronas son las que actúan para que nosotros tengamos movimiento, para que podamos hablar, para que podamos pensar, para que podamos sentir. De ahí la mente, tal vez los científicos que me vean dirán que estoy loca, pero de ahí la mente es algo súper, nadie la ha podido realmente claro, tocar, no es algo palpable, no es un órgano palpable, no es que vamos a coser a la mente. Exacto, claro. no es que algo que se puede tocar. Y la mente para mí es algo que es infinito, es infinito. Tiene pensamientos, hace juicios, razona por medio de la actividad de las neuronas. Entonces, por ejemplo, el otro día leía que nosotros nacemos optimistas o pesimistas, no nos hacemos. Tú te puedes hacer más pesimista y mucho más optimista, pero ya venimos con una especie de un condicionamiento, por decirlo así. De ahí, las emociones y los sentimientos. Las emociones para mí en realidad se disparan porque obviamente vivimos en este mundo, somos seres humanos. Y es imposible no sentirlas. Y hay una frase que a mí me encanta, que es: el dolor existe, el sufrimiento es producido por la mente. Y yo siempre parto de ahí.
Y algo que a mí me funcionó millón saber es que las emociones duran 90 segundos. Luego, Dato para apuntar. la mente interviene con pensamientos y esa emoción empieza a durar. Y puede durar un día, puede durar 2 días, puede durar semanas, meses, años y toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones, cuando te golpea una emoción fuerte y la mente interviene, ¿qué es lo que queremos evitar con esta práctica? Que la mente intervenga. Cuando la mente interviene, se convierte en emociones que pueden convertirse en un estado de ánimo y luego en tu personalidad. Hay un científico que a mí me encanta, que es el papá de las emociones, que se llama Paul Ekman, y él estudia los rostros de las personas. Porque hay personas que tú dices, ese man tiene una cara histérico, Sí, sí. que a esa persona le pasó algo y nunca pudo observarse y ser testigo de lo que le pasaba, porque simplemente la mente se lo llevó, se lo llevó. Entonces, ¿qué pasa? Se quedó con cara de bravo porque en algún momento empezó a sentir ira, nunca lo observó, nunca hizo una pausa en la observación de esta emoción y se convirtió en su personalidad. Pero en realidad no es bravo. Es que en algún momento le pasó, y lo mismo pasa con la gente triste, y lo mismo pasa con las emociones positivas. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia es que cuando tú observas una emoción y haces una pausa, Le bajas su conexión la mente hacia no ti. interviene, esa emoción la sentiste y se fue. Hay algo que me encantó de lo que acabas de decir, que realmente creo que me lo voy a llevar, me lo voy a coger y te voy a poner abajo igual tus créditos. Pero la mente te llevó. Y yo creo que eso, pero es que resume todo lo que nos pasa constantemente. Sí. Si estamos viviendo un momento triste y nos conectamos con eso, la mente nos lleva. Nos hace esa película del por qué a mí, por qué me pasó, por qué yo otra vez. Nos cuestionamos quiénes somos, y Richard Davidson, que me lo hiciste leer justamente para prepararme para la entrevista, decía algo interesante, que tenemos esta voz que nos habla, ¿verdad? Y que muchas veces nos hace este cuento de quiénes somos, ¿ya? Entonces, no soy una persona creativa, soy una persona agresiva, soy una víctima de todo lo que me ha pasado porque vengo de un matrimonio disfuncional o esto me pasó en la vida, y nos creamos estas películas, y eso es justamente lo que nos lleva a tener una vida de alguna manera infeliz y fuera de paz, y es porque la mente nos llevó. Sí, sí. Y ahí es cuando, por ejemplo, a mí me daban ataques de pánico. Y ahí es como una ola gigante. La mente es como una ola gigante y Te lleva. y la sensación, para mí, la sensación física, cuando me pasa eso, es como que una ola me revolcó. Y cuando tú empiezas a observar cómo no solo es tu emoción, es como tu cuerpo empieza a manifestar la emoción que estás sintiendo. Cuando tú te pones bravo o rabioso ante una situación, si te das cuenta y empiezas a observarte, y hay algo que mindfulness te da, que es ser tu propio testigo. Cuando tú te observas y te miras como si estás desde fuera, que es lo que te da esta práctica, te das cuenta que empuñas tus manos durísimo, apretas la mandíbula, empiezas a tener, y todo es causado por la mente. Todo es causado por la mente, porque si tú me dices, ¿sabes qué? Siento rabia. Ok, ¿dónde la sientes? La siento aquí en el pecho. ¿Qué sientes en el pecho? Siento que está caliente, como que me va a explotar y tengo los puños empuñados. Eso es vivir la emoción. Entonces la vives, y si tú es una emoción muy fuerte porque pasó algo muy grave y tu rabia es muy fuerte, pasarán minutos, pasarán horas. Pero si tú te quedas observándola y te observas a ti mismo, esa emoción se va a ir porque la mente no intervino. Y porque cuando lo observas, dejas de ser esa rabia. Y como que la ves desde afuera y es algo que te está pasando. Así como que ahorita vino un mosquito y me picó, el mosquito me picó, pero no soy la roncha que me creó el mosquito. O sea, el mosco me picó, lo veo, lo mato y se fue, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con estas emociones. O sea, me llegan y si yo me conecto con ellas, de alguna manera me transformo, como tú decías, en esa persona amargada, en esa persona triste, y me convierto en esa emoción. Pero cuando
a través de esta práctica comienzo a observarla desde lejos, puedo decir, no soy eso, lo estoy viviendo. Más o menos como, tengo frío, pero no soy el frío. O sea, ahorita tengo frío y me quiero tapar. Lo veo y soluciono ese momento, viví el frío, pero luego ya el frío se va. Sí, y cuando tú pones atención a tu respiración en un momento como ese, que es difícil, te das cuenta de que va a pasar, ¿sabes? O sea, no es algo que se va a quedar contigo, va a pasar. Y cuando pasa, te das cuenta y dices, sentí todo lo que me pasaba. Me dolía la barriga, tenía el pecho apretado, tenía los puños muy fuerte empuñados, tenía la mandíbula contracturada, los hombros tensos. Ahí es cuando te das cuenta que la mente no intervino y que pasó. Y cuando tú ves eso, es como, cuando a mí me pasó, la primera vez fue como, te quitas un velo. Y como, voy a contar algo, como un chico me decía en el centro, me dice, oiga señorita, pero entonces usted nunca se pone brava. No, ya quisiera. En realidad, lo que te hace es observarte. Y que yo siento ansiedad, yo tengo miedo, o sea, nos pasa todo. Y hay veces que la mente me lleva. Y me llevó y digo, qué bestia, no la vi venir. Claro. Pero la veo después, cuando ya me llevó, o sea, ya cuando me revolcó. Pero ahí se me va. Y algo que ayuda mucho en esta práctica, mejor dicho, es como algo que te produce esta práctica y que nos pasa a todos. A veces uno dice, uy, no sé por qué tengo angustia. No entiendo. Estoy angustiadísima y no sé por qué. Y eso fue porque tuviste un pensamiento, o muchos, que luego no te acuerdas que los tuviste. Eso y que de alguna manera generaron eso. Te generó angustia. No viste qué pensamiento fue, porque fueron muchos. Porque si viene uno y no le pones atención a tu mente, la mente te lleva y te lleva por una historia a partir del primer pensamiento. Correcto. No es que viene un pensamiento de mi mamá no me quiere y luego viene el tengo que sacar al perro. No es que viene algo tan así, siempre tan claro. O sea, no es que viene mi mamá no me quiere. Claro, exacto, pero siempre tienes un pensamiento. La mente nunca deja de pensar. Por eso la importancia de lo que conversábamos al principio, de que, y las personas que nos están escuchando, que al final les dicen, no, yo no tengo tiempo para sentarme, 30 minutos, no. Lo importante de esto son las acciones conscientes que puedas empezar a hacer. Exacto. Algo tan sencillo como que si estás manejando, que nos ha pasado a todos, vas manejando, chuzo, me pasé, no era por ahí, porque no estabas manejando. Tu cabeza estaba pensando en el problema con tu esposa, en que si tenías que ir al trabajo o no, lo que cumpliste o no cumpliste. Pero si vas manejando y vas manejando, ¿ya? Como la canción de Gerardo Mejía, y lo vas haciendo, te vas dando cuenta que vas educando a tu mente a que observe lo que estás haciendo. Y eso es súper peligroso ahora porque somos multitask. Ahorita estamos con el iPad, estamos escribiendo, estamos llamando por teléfono. O sea, ahora con el Zoom, ya hasta te pasa que estás en una reunión. A mí me toca a veces estar en 2 reuniones, una en el celular y otra en la computadora. Y así todo tienes el WhatsApp abierto. Entonces también te estás escribiendo. O sea, es una cosa de locos y luego tienes el niño que te está hablando. Entonces, no te das cuenta, pero estás en bulla constantemente y no estás viviendo lo que tienes que vivir. Y vamos a lo peligroso que puede ser eso. Recuérdanos lo peligroso que es que no nos demos cuenta que tenemos que ser responsables con nuestro cerebro. Mira, y no solamente, para mí el hecho de ser multitasking, yo siempre se lo repito a mis hijos, es que estamos creando conexiones que no necesitamos crear. Entonces, estamos haciendo que nuestro cerebro cree unos caminos, unas autopistas a una velocidad no permitida en nuestro cerebro. Entonces luego desconectar o reconectar eso para crear un camino nuevo es más difícil. Entonces si podemos hacer algo por nuestro cerebro es intentar no hacer multitask, de hablar por el celular, manejar, y a todos nos pasa. Sí, sabemos que la vida está así, ese es el entorno. A todos nos pasa, y hoy con la tecnología a mí me da terror. A mí me da terror. Con el Zoom mis hijos estaban en clase y con el teléfono en la mano. Correcto. ¿Y cómo yo les digo, no hagas eso? Si yo hubiera hecho peor. ¿Y cuáles son los peligros de no observar esto de aquí? De no parar, de no darnos cuenta de la importancia de estar atentos. Las emociones que te causa, la ansiedad. Hoy, ¿tú has visto cuántos suicidios ha habido? Y el tema de depresión es impresionante. Y es eso, no solo es la pandemia. La pandemia ha creado personas o ha creado caminos neuronales en la gente
por el tema del Zoom, todo el tema online, todo el mundo encerrado, ¿qué hacíamos? Ver televisión, ver series, al mismo tiempo hablar por teléfono, crear hábitos que no son sanos para nuestro cerebro. Entonces, todos los hemos creado. Y para mí eso es una amenaza para el cerebro. O sea, y por ende para la calidad de vida de uno. Las emociones, la ansiedad hoy es la enfermedad número 1 en el mundo, para mí. Todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene ataques de pánico y me incluyo. O sea, me incluyo. Yo ya pasé por un bache en el último, hace 2 años, y hoy me siento que estoy, wow, estoy en mi calma, ¿no? Y sabes que es súper lindo que lo digas, Andrea, porque estás aquí como una conocedora de la práctica, estás aquí como una de las pioneras de la práctica en el país, pero eres ser humano, ¿ya? Y eres un ejemplo de que se puede cambiar, pero también a veces otra vez la mente nos lleva. Pero es ¿ya? que sí. Pero es preferible intentarlo y darte cuenta y comprobar que esos cambios son positivos para ti, a nunca hacerlo y dejarte arrastrar por la mente viviendo una vida que no quieres vivir. No, y terminar tomando pastillas. Correcto. No estoy en contra de la medicina. No, de acuerdo. Pero el punto es que nadie quiere llegar allá. En contra, terminas así. O sea, en algún momento yo lo hice y me di cuenta de que las pastillas aceleraban más mi mente. Porque como tenía la práctica, tengo la práctica, en el momento en que yo me tomaba una pastilla, la pastilla aceleraba mi mente, pero calmaba mi cuerpo. Entonces cuando era peor, vivías una contradicción que no comprendías. La dejaba de tomar y mi mente estaba más acelerada de cuando la primera vez la tomé. Entonces eso me llevó a mí, me arrastró, la mente me arrastró por el piso y me llevó a donde no quería. Y me tocó recuperarme, y eso no puede pasar a cualquiera. Para mí, yo soy todavía un aprendiz, o sea, yo sigo que siempre lo somos. Y nunca vas a dejar de aprender, y nunca vas a poder decir, ¿sabes qué? Vivo en calma y soy... No, la mente produce pensamientos, y hay pensamientos que te pueden venir de hace 30 años, que te causaban ansiedad y no te venía hace 30 años, y te causó ansiedad y tienes que trabajarlo. Entonces, ¿qué haces? Tratar de crear una nueva conexión. Pero para mí la meditación debe ser diaria, y no para mí, en los estudios. Tiene que ser diaria, y no te vas a convertir tampoco en alguien que no siente, porque esa es una creencia, por ejemplo. Hay una creencia que siempre escucho que dice, no, yo no practico eso porque me va a volver lenta o lento, y después no voy a poder ser proactivo. ¿Lento en qué? Si no es que vas por la vida así como un zombie. No te conviertes en un zombie. Lo que te conviertes en una persona, en un testigo de ti mismo y responsable es como que tú eres, el caballo es tu mente y tú eres el jinete. Tú lo llevas a donde tú quieres que vaya. La atención, en todo lo que tú pongas atención es donde tú puedas observar. O sea, cuando tú me hablabas, me decías lo del poder. Para mí el poder está en dónde tú pones tu atención. Si yo pongo mi atención, oye, qué bestia, todo lo que me ha salido, los nuevos trabajos, las nuevas oportunidades. Sí, pero antes no las veías. Probablemente estaban. Oye, ¿tú has visto qué divinos los árboles, cómo ahora está el jardín? Siempre ha estado así, sino que nunca lo has visto. Qué bestia. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, y así con miles de cosas. Y eso te da la atención. Exactamente. Eso te da la atención. Eso te da la atención. Y uno tiene que empezar por uno mismo. O sea, a observar la mente, a observar lo que siento y a observar incluso los dolores físicos. Los dolores físicos, ahorita yo estoy aprendiendo de un dolor físico. Tengo un dolor en la cadera desde hace como 4 meses. No tengo nada, en teoría. Y algo tu cuerpo te está diciendo. Obviamente, entonces, ¿qué hago? Me metí a un curso de Managing Pain por medio de atención plena y te enseña a cómo también respirar a través del dolor. Correcto. Y porque tú pones la atención en me duele, me duele, me duele, el dolor se hace más grande. Igual se amplifica, igual que tú pones la atención en las emociones, se amplifica. Es increíble. Lo que pasa es que esta conversación tiene la importancia de ser para las personas todos los que nos estén escuchando, los que hayan practicado, no hayan practicado, no les suene coherente, lo que sea. El punto es que hay dentro de nosotros la mente que existe
y es la que nos gobierna o no nos gobierna y depende de nosotros. Esa es nuestra gran responsabilidad. O sea, que esta información le sirva hoy día para darse cuenta que lo que le está pasando, usted no es víctima de nada, sino que realmente son situaciones que a todos nos pasan y vienen las de afuera. ¿Ah? O sea, ahorita hemos hablado solamente de lo que nos pasa a nosotros dentro por alguna situación que vivimos, pero también en la situación externa como la pandemia, como la guerra, como cosas afuera que no tienen nada que ver con nuestra vida, pero que de alguna manera es información que nos llega y que te vuelve a aturdir nuevamente. Y la importancia de que podamos saber que así como te tomas una pastilla y vas al doctor responsablemente para curarte el dolor de barriga, ya puedes acudir a técnicas como esta para tú también autoeducar tu mente y poder tener una vida más pacífica o por lo menos controlar ciertas circunstancias, porque efectivamente no es que vamos a vivir volando y en un constante o en una constante luz, es tratar de que esas circunstancias de la vida, por eso este podcast se llama Trascender, porque no es para que trasciendas a otra vida, no por ahora por lo menos, sino que esas circunstancias, encuentres herramientas como esta para que esas circunstancias de la vida puedan ayudarte a pasarla, a pasar ese trauma, a pasar ese dolor, a pasar ese grillo que te molestó, a pasar esa situación complicada de la vida. Y es nuestra responsabilidad. Es más, en mindfulness, cuando siempre te dicen, no quiero la historia, ¿qué sensación tienes? Entonces uno siempre se va a la historia, porque la mente te lleva a la historia. Ajá. Entonces tú empiezas a contar la historia. No quiero saber qué te hicieron, quiero saber qué sientes. ¿Qué sientes ahorita? ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué notas? Y dicen, no, es que me duele la barriga porque cuando a mí mi mamá me dejó botada y no quiero saber de tu mamá ni que te dejó botada. ¿Qué sensación? Entonces empiezas a describir solo las sensaciones y no la historia, la emoción se va. Uh-huh. Entonces cuando tú pones atención a tu pensamiento y lo miras y no le das un adjetivo, simplemente es lo que es un pensamiento. El pensamiento es un pensamiento. Y así deberíamos de verlo para tener una vida mucho más en paz. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que ha sido clarísimo la explicación que nos has dado. Y sobre todo, que esto nos permita saber que no debemos dejarnos llevar por la mente. Me encantó esa. La mente nos lleva. Y nos lleva todos los días, a cada minuto. Y nos lleva a aceleradísimos. Y el multitask peor. Te agradezco muchísimo, Andrea. Gracias a ti. Y pues bueno, ponerle atención a todo lo que hacemos. Con ustedes nos vemos en el siguiente episodio de este podcast Trascender con Wendy Rosillo. Un abrazo. Este espacio es para ti. Escríbeme a mis redes en Facebook e Instagram, @Trascender con Wendy Rosillo, y dime qué información te interesaría conocer, qué tema te gustaría tratar o sobre qué técnica quisieras aprender y buscaré cómo ayudarte. No olvides que puedes ver el podcast video en tctelevisión.com y escucharlo en todas las plataformas disponibles.